mamás, mamás, les prepararon un momento, un regalo, un detalle muy hermoso. Me cuida con ternura, ama con alegría. Dios la hizo especial. Io canta y oya. Es mi gran bendición. Qué tímidos. Buenos días, iglesia. Buenos días, familia en la fe. Dios les bendiga grandemente. Esto es un gran detalle que para todas las madres hoy en su día, aunque fue muy bien preparado, suele suceder. Yo lo entiendo perfectamente en mi día a día. Por más que tú prepares con tus chiquis, no va a salir a la perfección como tú lo anhelas. Entonces, deseo un fuerte aplauso para estos niños fuertes y valientes. De parte del Ministerio Infantil también les tenemos un mensajito corto. Nuevamente felicitaciones a todas esas mamás guerreras y valientes. A ti, mamá trabajadora, desde el alba te levantas con valor y compasión. Entre deberes y sueños das siempre el corazón. Tu amor nunca se detiene, ni el cansancio lo apagó. Eres fuerza, luz y ejemplo. Gracias por todo, mamá, y todo tu amor. Y también les tenemos una cancioncita. Queremos dedicarle también a ustedes, todas mamás, en este día tan especial. Y nuevamente, un fuerte aplauso por estos chiquis fuertes y guerreros. Les pido el amor de la mamá. Si ven por qué les digo, suele pasar. ¿Sabes por qué? ¡Feliz día de madre! Bueno, el Ministerio de Alabanza también quiere tener un pequeño homenaje con las madres. Tenemos solo que decir gracias, gracias a esas mujeres esforzadas, valientes, a esas mujeres que día a día se levantan y lo dan todo. Gracias a esas mujeres que un día le hablaron a cualquiera de estos personajes que vemos aquí de Dios. Yo creo que la madre se convierte en ese primer pastor que tenemos. Amén. Queremos compartirles una pequeña canción. Amén.
diste lo mejor. Los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tus ojos en tantas lágrimas y nunca cambiar tu manera de amar. No existe la frase perfecta en ese mundo que nos salga de la tristeza y la agota. Dice lo mejor, hoy años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, y gracias al cielo, yo te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Y le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá. Gracias a ustedes, mamás. Gracias por todo lo que dan por mi familia. Gracias por ese esfuerzo que hacen cada día. En verdad, gracias. Y gracias al cielo, yo te tengo para cantarte. Y le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamás. Gracias, mamá. Gracias, un fuerte aplauso para ustedes. Bravo. Les tenemos un pequeño detalle, un pequeño regalo para esta celebración. ¿Qué tal si los servidores nos colaboran, por favor? Y mientras recibimos este detalle, ¿qué tal si damos gracias? Hoy vamos a dar muchas gracias. Y vamos a dar gracias a nuestro Señor por su bondad, por su misericordia. ¿Sabes por qué más? Porque nos dio la bendición de poder venir a casa. Estamos en casa, familia. Estás en casa. Nuevamente, madres, gracias por su gran esfuerzo, su gran labor. Gracias, porque ciertamente un hijo no tiene cómo pagar tanto esfuerzo y tanta dedicación. Así que gracias. Familia, que el Señor traiga sabiduría, paz y consolación sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia,
pasar a el momento del mensaje y te quiero compartir que sin duda alguna estamos viviendo un mover diferente en casa, un mover diferente en esta casa, y el Espíritu Santo se está derramando sobre cada uno de nosotros, y ciertamente hay un fuego que se está encendiendo en nuestro interior, y Él nos está llamando a conocer su verdad, a que profundicemos más en el conocimiento de su verdad, y Él nos está llamando a que nos acerquemos a Él, y no por nosotros, no porque esto proceda de nosotros, sino porque Él ha derramado de su Santo Espíritu sobre nosotros, y su Santo Espíritu es el que clama dentro de nosotros y nos dice: ven a mí. El Espíritu Santo te dice: ven a mí. Y en Santiago 4:5 dice: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, o pongan resistencia al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, convierta su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, y Él los exaltará. Dios viene en un tiempo donde está derramando de su Espíritu en nosotros de tal manera en que hay muchos de nosotros que no podemos dormir porque Él nos está inquietando en las noches. Hay muchos de nosotros que estamos teniendo dudas y dudas acerca de lo que Dios quiere con nosotros, y eso está bien. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, unas profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. De este modo, Pablo nos está escribiendo como iglesia y nos está diciendo: mira, hay una sabiduría que proviene del mundo y otra sabiduría que proviene de Dios. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nosotros, la sabiduría que proviene de Dios se va desarrollando en nosotros, y Él va guardando el depósito que hay dentro de nosotros de su sabiduría. En este mundo hay sabiduría acerca de la medicina, hay sabiduría acerca de las cosas naturales, hay sabiduría acerca inclusive de nuestro comportamiento. Pero lo que el Señor nos está diciendo allí es: mira, aunque tú puedes adquirir sabiduría del mundo, cuando tienes mi Espíritu vas a adquirir sabiduría que proviene de mí. Y es una sabiduría que trae libertad, que trae salvación, que trae cambio y transformación. Si bien nosotros por sí mismos nos podemos esforzar, y esforzar mucho para cambiar y para ser mejores, te aseguro que cuando adoptamos las palabras de Dios para nuestra vida, el cambio es inevitable.
Por eso es tan importante el papel fundamental de la mamá. Porque mamá acuesta a sus hijos, pero antes de acostarlos les enseña un versículo bíblico. Papá también lo puede hacer, pero hoy estamos hablando de mamá. El papel fundamental de la mamá es enseñarle a los niños la sensibilidad de lo que es acercarse al Espíritu Santo de Dios y recibirle. Al menos si lo vemos desde el punto de vista de las cosas de Dios. Pablo dice un versículo muy contundente y dice: la mujer se salvará criando a sus hijos. Y muchas veces yo he meditado en eso y me he preguntado qué significa eso, porque muchos utilizan ese versículo para decir que la mujer se debe quedar en la casa y no debe hacer nada más. Pero si vamos a la profundidad de las palabras de Pablo y de todo el contexto en el que él habla, lo que está diciendo es: mamá, enfócate en el crecimiento de tus hijos. No es que mamá no pueda trabajar, no es que mamá no se pueda esforzar, no es que no pueda tener una carrera o desarrollarse. No es eso. Lo que está diciendo es: no descuides el desarrollo de tus hijos. Eso es lo que está diciendo. Y por eso nuevamente, gracias mamá, porque tú enseñas valores. Papá se encarga de afirmar esos valores en los hijos, pero la enseñanza proviene de mamá. Así que gracias nuevamente. Y gracias por enseñar a los hijos de esta generación los valores de Cristo. Gracias por enseñar la palabra de Cristo y la sabiduría que proviene de Dios. Estás a tiempo, si en algún tiempo no lo hiciste. Porque hay una persona que en este momento se preguntó eso y dijo: pero es que cuando mis hijos estaban pequeños yo no lo hice. Estás a tiempo. Enseña la sabiduría que proviene de los cielos. Estudia la Biblia, apréndete los versículos y haz que tus hijos los reciten. El Señor hará que esa semilla germine y dé fruto. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Las personas cuando nosotros somos parte del mundo, no estoy diciendo que ya hemos sido sacados del mundo, estoy diciendo que cuando vivimos conforme a las reglas del mundo, conforme a los valores del mundo, conforme a las enseñanzas y la sabiduría del mundo, no entendemos las cosas espirituales. No las entendemos. Y me he topado con muchas personas que en principio se les dificulta un montón poder comprender todas las cosas que pasan en una iglesia. Inclusive el mero hecho del momento de la adoración. Hay personas que no, se les dificulta mucho comprender por qué hay un momento de adoración, cuando podríamos pasar directamente a un mensaje. Y es que espiritualmente, cuando entendemos las cosas de forma espiritual, está sucediendo algo en nuestro interior cuando adoramos y exaltamos a Dios. Y es que le estamos entregando nuestras cargas, le estamos entregando nuestras aflicciones, le estamos entregando nuestras palabras. Si bien a veces cantamos canciones escritas por otra persona, es nuestra boca quien está pronunciando esas palabras. Y por eso es tan importante estar pendientes de qué pronuncia nuestra boca, de qué cantamos. Por eso tenemos un momento de adoración, porque como iglesia estamos reconociendo que la música
está para exaltar a nuestro Dios. Quizá muchos de nosotros aún batallamos con ese tema y aún nos gustan ciertas canciones porque nos gusta su letra, pero cuando somos espirituales hablamos cosas espirituales. Ya no estamos hablando de la pena en el corazón y esa rasca que nos metimos porque nos hirieron. Ya estamos hablando desde la bondad de Dios, que a pesar de que nos hirieron, Él nos lleva al perdón, la reconciliación y la restauración. Cuando somos espirituales, hablamos cosas espirituales. Y entonces cuando nos sentamos a hablar con los vecinos, ya no estamos hablando de los problemas tan graves que están alrededor del mundo, sino de cómo Dios nos guarda en medio de toda tribulación. Porque ya no somos carnales, somos espirituales. Y hoy, que es el Día de la Madre, le estaba preguntando al Señor: Padre, ¿qué quieres hablar a la iglesia? Y muchas veces nosotros estamos seguros de que porque nos esforzamos y hacemos muchas cosas, vamos a tener la respuesta a todas las preguntas y Dios nos la dará a nosotros de manera directa. Pero sin duda alguna, y vuelvo y lo repito, cuando venimos a casa, porque lo he dicho muchas veces, venimos porque reconocemos que necesitamos del prójimo para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Y estaba yo en mi casa intentando encontrar el mensaje y escribí 3 mensajes completos. Y el último lo compartí con mi esposa, y mi esposa en su sabiduría me dijo: la verdad, no estás para nada, no creo que eso venga de Dios. Y yo dije: ay, Señor. Me sentí frustrado. Y yo dije, en principio, como uno es orgulloso, dije: no, eso fue que no le gustó a ella, pero de pronto y sí, este es. Pero como 5 minutos después yo dije: bueno, Señor, entonces si este no es, háblame, porque no sé cuál sería. Y en ese momento mi esposa vuelve y abre la boca, que no fueron sus palabras sino las de Dios. Me dijo: mira, yo no sé, no tengo idea de qué es lo que vas a predicar, no sé cuál es el mensaje que tienes, y si me quieres escuchar o no, pues ya está en ti. Pero yo estoy teniendo una visión y yo veo como unas uvas son machacadas y de allí sale un vino. Y entonces entendí lo que el Señor quería decirnos esta mañana y el mensaje que tiene para todos como iglesia, pero en especial para las madres. Y ese mensaje está en Juan 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Me ayudan con los versículos, por favor? Para que los leamos todos desde acá. Juan 2, 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. ¿Quién estaba en la boda? A ver, Jesús, la madre, los discípulos. Listo. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mira, en este contexto, cuando dice se terminó el vino, estamos diciendo que el mundo nos ofrece su vino, y que al principio parece como si no fuera a acabarse. Trae placer y felicidad momentánea, pero se acaba. El vino que el mundo nos ofrece
se acaba, iglesia. Ese placer momentáneo de las drogas se acaba. Ese placer momentáneo del licor se acaba. Ese placer momentáneo de una relación pasajera, de una relación de aventura, de una canita al aire, se acaba. Lo que el mundo nos ofrece, el vino que el mundo nos ofrece, se acaba. Siempre se acaba. Conocí un pastor que decía, y quiero decir esas palabras en este momento, que el diablo, Satanás, todo lo promete, nada lo cumple y todo lo quita. Así es Satanás, te promete todo. Así lo intentó hacer con Jesús. Se le presentó a Jesús y le empieza a mostrar un montón de cosas y le empieza a prometer un montón de cosas. Pero como Jesús no tenía la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría divina, supo responderle con las palabras de Dios. Y nosotros también, cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo a decirnos, prueba este vino, es delicioso y dulce al paladar, debemos estar preparados para decirle, no, ese hombre no me conviene, ese hombre no es para mí. No, esa mujer me va a sacar del propósito, esa mujer no es para mí. No, ese empleo está muy bueno, pero yo no voy a recibir sobornos. Allí es cuando debemos estar preparados para decir, yo de ese vino no probaré. Aún así, nosotros hemos bebido de ese vino. Y como hemos bebido de ese vino, sabemos que se acaba. Pero entonces viene una persona, en este caso la madre de Jesús, que quiero que la asemejes a una persona como tú y como yo, que intercedemos por nuestra familia. Y entonces dice, se le acabó el vino. Cuando tenemos a ese hermano que se embriagó, que bebió, que pasó toda la noche por fuera de la casa y llega en la madrugada, nomás a dormir, en el momento en que se despierta, ahí estamos nosotros para darle una palabra y para decirle sabiduría divina, sabiduría de los cielos, y para decirle, mira, el vino se te acabó, se te acabó el vino, y para interceder ante Dios y decirle, Señor, ya se le acabó el vino, permíteme darle una palabra de conocimiento para que transforme su vida. Cuando llega un momento de enfermedad, debemos ser así también y decirle, Señor, se le acabó el vino. Esa persona estaba parrandeando, estaba viviendo el mundo, disfrutando de los deleites del mundo, pero ahora se le acabó el vino, Señor. ¿Qué tienes para él? Dame una palabra para él, dame un nuevo aliento para esa persona. Y luego dice, Jesús le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, haga todo lo que él les diga. A veces parece que no es la obra de que Dios obre en la vida de una persona, y yo lo he vivido, yo he estado en esas circunstancias. Lo viví hace poco con una persona que estaba viviendo la vida buena, y yo decía, me va a tener que tener más paciencia porque no está lista para recibir al Señor. Y saben, nos equivocamos. Por eso no debemos dejar de insistir. Por eso, madre, no debes dejar de insistir con tus hijos.
porque no sabes el día ni la hora en que Dios llegará a su vida y tocará sus corazones y les transformará. Seguimos la lectura. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Mira, cuando una persona se acerca a Cristo, cuando tus hijos te digan: bueno, mamá, quiero conocer a Jesús, quiero conocer un poquito más de ese Dios del que usted habla, ¿sabes cuál es la mejor respuesta? Haz todo lo que Él dice. Remítelo directamente a su palabra. Remítelo directamente a su verdad. A veces queremos remitirlo con la prédica del pastor no sé qué de otro país que habló muy bueno en esa prédica y que yo sé que eso le va a caer a mi hijo y le va a quedar como anillo al dedo. Y quizá esa persona por la que estamos intercediendo escuche esa prédica, le parezca interesante, pero si no hay un fundamento de la Biblia, un fundamento de la palabra que hayamos nosotros sembrado en su corazón, quizá esa semilla que lo sembró otro caiga en una tierra que no dé fruto. Es necesario que nosotros nos convirtamos en esos intercesores y en esos mensajeros que llevan su palabra. Remitamos las personas directamente a Jesús, no a nosotros, que no se vuelvan dependientes de nosotros, ni el pastor X. Porque he visto muchas personas así, son incontables las personas así, que viven su vida viendo todas las prédicas de un solo pastor, y cuando ese pastor falla, creyeron que ese era Jesús. Y en el momento en que ese pastor falla, porque los pastores fallamos, todos, se sienten traicionados, se sienten vulnerados y se alejan de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nunca conocieron a Cristo. Nunca nos encargamos de acercarlos a Jesús. Luego dice: en ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. En este suceso, Jesús nos está enseñando lo que Él hace con nosotros. Cuando leemos la Biblia debemos pedirle al Señor: Señor, tráeme sabiduría divina para entender lo que estás diciendo. Hay un contexto. Sí, el contexto es una boda y lo que pasó fue un milagro. El Señor convirtió el agua en vino. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de ese hecho? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros como familia a través de ese hecho? ¿Cuál es la enseñanza que hay allí? Muchos vemos la primera enseñanza a simple vista. El Señor puede hacer milagros y transformar una cosa en otra. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay para cada uno de nosotros en nuestro día a día? ¿Sabes qué utilizó el Señor para convertir el agua en vino? ¿En qué fueron depositadas? En tinajas que se utilizaban para un momento muy preciso. Era un momento de purificación. Cuando llegamos a Cristo, cuando esas personas por las que estamos intercediendo, cuando nuestros hijos llegan a Cristo, lo que viene ahora es la purificación y no podemos estorbar en ese proceso. Debemos entender que el Señor mismo es el que va a tocar esa tinaja y va a hacer que su interior sea transformado. Y nos va a utilizar como vasijas de purificación. Es necesario que el Señor haga un proceso de purificación en cada uno de nosotros. Luego dice, Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Esa es una orden que el Señor nos está dando. Llenen esas tinajas de agua.
impongan sus manos sobre ellos, que el Espíritu Santo les llene. Porque en el momento en el que el Señor empieza a purificar a esa persona empieza a quedar vacía por dentro, vacía de su pecado, pero es necesario que sea llena. ¿Llena de qué? De su Espíritu. Llenemos esas vasijas. Llena esa vasija que el Señor está purificando. Impon tus manos sobre él y pide al Espíritu Santo que le llene. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Rebosante, que no falte. Pero es necesario también que nosotros seamos también esas tinajas llenas de su Espíritu Santo, rebosante hasta arriba. Repite esas palabras después de mí y digámosle juntos: Señor Jesús, lléname con tu agua de vida, hasta arriba, que rebose para hacer rebosar a todos los demás. Y se lo llevaron a Jesús. Luego dice: el catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era. En este contexto entendemos que el catador es el mundo. Mira, el mundo no entiende de dónde somos llenos. El mundo no entiende en qué momento nuestra agua es transformada en vino, en qué momento el Señor le dio sabor. El mundo no entiende. El mundo es el catador, que se cree ser sabio, que cree entender todas las cosas, que ignora el conocimiento de Dios, que ignora la sabiduría divina. El mundo es el que cree que se la sabe todas y que no tiene nada por aprender. Ese es el mundo, y que cree que las cosas que descubre con sus ojos es porque simplemente la naturaleza las puso allí y ya, desconociendo la labor creacionista de Dios. Ese es el catador. Y en este contexto el catador probó el vino y ni supo de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Nosotros sabemos muy bien de dónde proviene ese vino. Nosotros sabemos muy bien de dónde proviene esa agua convertida en vino. Nosotros sabemos muy bien de dónde proviene esa bendición. Luego dice: entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Básicamente el catador nos está diciendo cómo actúa. ¿Cómo actúa el mundo? Te sirve de lo mejorcito primero, y cuando ya te tiene ebrio, cuando ya te tiene amarrado, es que te empieza a dar lo malo. Pero como creemos que nos sigue dando buen vino, seguimos bebiendo de él. Entonces ahí es donde volvemos al licor, donde volvemos a las drogas, donde volvemos a la masturbación, donde volvemos a la pornografía, donde volvemos a las relaciones tóxicas. Porque como en un momento probamos un buen vino, un vino que nos sabía bueno, cuando ya nos estaban dando prácticamente basura, la seguimos consumiendo. Por eso tenemos que tener cuidado con la sabiduría de este mundo, iglesia. Debemos tener cuidado de que nos alimentamos, debemos tener cuidado de que ven nuestros ojos, que ves en televisión, que ves en las redes sociales. ¿De qué te estás alimentando? El mundo nos ofrece basura. El mundo nos ofrece el peor vino, el peor de todos. No consumas el vino de este mundo. Pero ¿sabes qué hizo el catador? El mundo llamó a Jesús
¿Sabes por qué? Porque ese es el esposo. El esposo de la iglesia es Jesús. Al final el catador, el mundo, tuvo que llamar al esposo y halagarlo. Y eso es lo que sucederá, iglesia. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos portadores de su gloria. El mundo termina halagando al Señor. El mundo termina halagando al esposo, postrándose a sus pies y diciendo: ciertamente tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. El catador tuvo que llamar al esposo y darle su halago. ¿Por qué? Porque sirvió el mejor vino al final. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm, pero no estuvieron allí por muchos días. ¿Quiénes descendieron a Cafarnaúm? Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. María es reconocida por ser una buena madre, y no solo de Jesús, sino de sus otros hijos, porque la palabra habla de que tiene otros hijos, de que tuvo otros hijos, porque Jesús tuvo otros hermanos también. No nos postramos ni la adoramos a ella, pero sí es un referente de devoción para nosotros. Es un referente de intercesión, no porque ella interceda por nosotros, sino porque nosotros debemos interceder por los demás, así como ella lo hizo por su familia. María es un ejemplo para nosotros como una buena madre, pero una buena madre porque impulsó a su hijo a cumplir el llamado y el propósito que tenía en la tierra. Y así debemos ser padres y madres, preparados y dispuestos para impulsar a nuestros hijos a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos aquí en la tierra. María es un ejemplo para todas las mujeres, pero no significa que haga parte de la divinidad de Cristo, o al menos no ella sola, porque la palabra más bien dice que todos hacemos parte de su gloria, y todos hacemos parte de su familia, y todos somos coherederos con Cristo Jesús en gloria. Así que sí, madres, hay que ser como María. No porque nos arrodillemos o nos postremos ante ella, porque ciertamente conoció la muerte, sino porque es ejemplo para todos los creyentes. Así como Pablo fue ejemplo para todos los creyentes, así como Ruth fue ejemplo para todos los creyentes, así como Débora fue ejemplo para todos los creyentes, así como Ana, que deseó y anheló con todo su corazón que el Señor le diera un hijo. Y cuando su hijo nació, cumplió su voto y le dijo: Señor, aquí está el hijo que me diste, aquí está la promesa que me diste. Felicidades, madres, porque ustedes están aquí debido a que están buscando al Señor. Felicidades, madres, porque sé y estoy seguro que cada una de ustedes propenderá porque sus hijos, nuestras generaciones, conozcan al Señor, se acerquen al Señor. Y si tus hijos aún no se acercan al Señor, no desistas de la obra. No desistas de la obra. Te contaré una historia que escuché de una mujer de Estados Unidos que daba un testimonio. Y decía que ella fue una mujer que a los 20 años conoció al Señor. Y en ese momento se encendió una pasión en su corazón tan fuerte por servirle, que empezó a servirle en una iglesia. Y a los 25 años se casó. Pero su esposo, aunque en un principio conocía a Cristo, se alejó de la iglesia y se alejó de los caminos de Cristo.
Pero ella no desistió, ella continuó en los caminos de Cristo. Aproximadamente 20 años después de ella estar insistiendo, intercediendo y rogarle al Señor que se manifestara en la vida de su esposo y que su esposo se arrepintiera de sus pecados y nuevamente le recibiera en su corazón, no había podido lograrlo. Un día, esta mujer sale para la iglesia a dar un mensaje como siempre. Y estando en la iglesia, recibe una llamada y le dice: lo lamentamos, su esposo acaba de fallecer. Ocurrió un accidente, iba en su carro y se chocó con otro carro y murió. Y esta mujer se llenó de tanta amargura y le decía al Señor: Señor, te he servido con todo mi corazón, te he servido tanto todos los días de mi vida, y aún así no cumpliste la única petición que te hacía, que mi esposo te recibiera. Y se alejó de la iglesia y no volvió nunca más al altar. 5 años después se encuentra con una persona que ingresó nueva a su lugar de trabajo, y empezaron a hablar y a conocerse. Y su compañera de trabajo le empieza a contar anécdotas, sucesos que ocurrieron en su vida. Y la una se da cuenta de que la otra también era cristiana. Y entonces esta mujer de la que estoy hablando le empieza a decir: sí, yo servía al Señor, yo antes estaba en la iglesia, yo hacía todas las cosas que el Señor me pedía, pero la verdad yo preferí alejarme porque hubo una promesa que yo le pedí al Señor que cumpliera y no cumplió, y yo ya no creo en esas cosas. Aún así, esta compañera de trabajo le seguía contando historias y le seguía insistiendo, diciéndole que debía volver a creer en Cristo, que debía volver a acercarse a su altar. Y en medio de esas historias le cuenta que un día ella iba en su carro manejando por la autopista y que le tocó presenciar un accidente de tránsito que fue muy bárbaro, en el cual un hombre murió, pero que ella sintió un llamado en su espíritu de bajarse de su vehículo y mirar a ver qué había ocurrido. Y se acercó al otro carro que estaba aplastado y logró acercarse a un hombre que estaba conduciendo el vehículo, y vio que ese hombre todavía respiraba, y tomó su mano y le dijo: Dios te ama, Dios te ama, recíbelo en tu corazón. Y este hombre, agonizando, le dijo: perdón. Y decía: perdón. Y le contaba que no decía nada más que perdón. Ella le dijo: haz esta oración conmigo si quieres recibir al Señor. Y este hombre hizo la oración de fe y murió. Y en ese momento, cuando esa mujer escucha esa historia, rompe en llanto y se siente mal, porque no vio la obra que Dios había hecho, no vio la promesa cumplida por parte de Dios, y decidió alejarse de los caminos del Señor, porque a sus ojos Dios no había cumplido la promesa. Iglesia, hay que comprender algo. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y aunque no veamos el cumplimiento de sus promesas, aunque no veamos el cumplimiento de la visión, ciertamente se apresura a su cumplimiento. Créela, cree la visión. Intercede por tus hijos, intercede por tu esposo, intercede por tus padres, intercede por todas las personas. Que el Señor cumplirá su promesa. Decláralo conmigo: porque yo y mi casa
serviremos al Señor. Ponte sobre tus pies un momento. Quiero que les pido que total reverencia a Dios en este momento. Cerremos nuestros ojos y permitamos que esta canción solo suene mientras Él nos abraza y consuela nuestros corazones, porque Él es grande. Él es grande. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, en los potentes truenos y
Señor.